Hola, muy buen encuentro para todos. Aquí estamos nuevamente en este espacio, en estas charlas que estamos acostumbrados aquí en Bitácora Política. Pues no son notas, son charlas. Entrevistados que vienen, gente que viene, charla. Aportamos el granito de arena al diálogo, a ese diálogo que siempre decimos que hace falta en estos momentos donde todo es grito, donde todo es ya... Nada, podemos charlar, podemos intercambiar ideas. Por lo menos lo hacemos desde acá, desde Bitácora Política. Y hoy, con el secretario de Gobierno del municipio, Sebastián Chales. Seba, gracias por venir. Un gusto para mí, gracias por la invitación. Decías que hacía mucho que no venías. Sí, hace bastante. Sí, bastante. Había hecho, creo que la última nota. La última nota la he hecho con nosotros. Bueno. Noticiero. Desde esa última nota a hoy, pasaron un montón de cosas en la ciudad, a tal punto que hasta cambiamos el gobierno nacional. En todo ese marco, digo, hoy, luego de un gobierno nacional, de otro gobierno provincial de un color, de otro, en el medio Rosario, que se mantiene siempre con lo que fue el Frente Cívico y Social, después ahora Unidos. ¿Cómo está hoy Rosario, Seba? Bueno, creo que de la última vez que hablamos, creo que la ciudad ha evolucionado, está mejor. Yo creo que fue hace un par de años, año y medio, digamos, todavía en mi otro rol. Probablemente el cambio más importante para la ciudad haya tenido que ver con el cambio de gobierno provincial, que más impacto tiene en la calle. Porque multiplicamos por 6 o por 7 la cantidad de móviles, patrulleros y policías custodiándonos, porque por supuesto que atravesando un momento difícil en el inicio del año, hoy estamos en una situación mucho mejor en materia de violencia, de seguridad. Falta mucho también en eso. Creo que también el cambio nacional en ese aspecto es favorable. La coordinación que tenemos con el nivel nacional, con las fuerzas federales, es inédita, no lo habíamos logrado nunca. Y la verdad que eso hay que decirlo, así como también le reclamamos al gobierno nacional, no sé, el abandono de la circunvalación o el incumplimiento con la obra del Monumento a la Bandera, para poner dos ejemplos que son muy visibles. También hay que reconocer que en esto hay una... O la cuestión de transporte, que es un tema con el que hemos charlado también muchas veces, en materia de seguridad y justicia también, porque los cambios que ha habido en el fuego federal en la ciudad de la región empiezan a mostrar resultados también en las investigaciones, es muy importante. Yo creo que ese es el principal cambio. Y la ciudad, cuando tiene más ordenado ese aspecto, tiene más cubierto, se siente más respaldada, es una ciudad que tiene mucho empuje de por sí, bueno, tiene todo para desplegar. Por supuesto que la agenda también cambia en términos de, bueno, hoy se comparte, uno ve cualquier encuesta de opinión pública, los requerimientos y las demandas vienen tanto por el lado de la seguridad, ya con otros temas urbanos típicos, que bueno, también nos gusta enfrentarlos, porque en definitiva son los problemas que hay que asumir desde el nivel municipal. Nosotros, Pablo dice siempre que la primera gestión prácticamente no ejerció como intendente, digamos. No, porque lo agarró la pandemia. Claro, la pandemia primero y después el pico y la escalada de violencia que vivimos inédito en Rosario, que obligó a atender esa cuestión prácticamente como única urgencia y prioridad. Hoy tenemos sí una agenda que tiene que ver mucho con las obras, con la infraestructura de la ciudad y con resolver algunos servicios urbanos, mejorarlos, la higiene, el transporte, que bueno, son temas estrictamente del orden municipal. Vamos al orden estrictamente municipal. Pablo, que estuvo en el primer programa que lanzamos nosotros y hablamos también de la ciudad y hablamos de varios temas, hablamos de obra pública, vos recién lo decías. Y mi pregunta era, Milei dijo que va a haber 0 pesos a la obra pública y Pablo me dijo, no, en algún momento eso tiene que cambiar porque esto no es así. Digo, no hay plata para la obra pública y Rosario y Santa Fe han invertido en obra pública. ¿Cómo se hace sin el Estado Nacional? Bueno, probablemente sea una de las grandes o la principal diferencia con el nivel nacional, con esa visión, digamos, esa visión de ordenar la macro, pero no ocuparse de ningún aspecto de la micro. Porque eso tiene que ir acompañado de otras cosas, de delegar recursos también que están previstos para la obra pública. Claro. Si vos cobrás, por ejemplo, el impuesto a los combustibles líquidos, que contiene una buena parte y que ha aumentado además, se ha incrementado. Totalmente. Y que se sigue cobrando a nivel central, que tiene un componente muy importante destinado a obras públicas con fondos, incluso del transporte en el interior también, bien puede o coparticiparse diferente, como se hace también entre el nivel provincial y el nivel municipal, o dejar de cobrarse para que puedan ser los municipios y las provincias las que se hagan cargo, por ejemplo, del mantenimiento de rutas nacionales,
o las concesiones de autopista, que es lo que van a hacer seguramente. Hay obras, y en el nivel municipal eso es muy claro, que es no hay otra manera que no las haga el Estado en sus distintos niveles, según sus competencias y según un esquema de recursos. Entonces, yo defiendo mucho la descentralización y que sea cada vez más cercano a la ejecución de obra, porque es más fácil controlar a una provincia, un municipio, sobre todo los municipios, que el nivel nacional. Y hemos visto y tenemos muchos ejemplos de corrupción con la obra pública, digamos, es tema de agenda nacional permanentemente. Pero estamos en una situación híbrida, donde no se hace lo mínimo elemental. Yo te digo, estuve toda la mañana intercambiando con la gente de Vialidad Nacional, corredores viales en realidad, que puedan hacer el corte y poder terminar un convenio para que nos transfieran los recursos para hacer el mantenimiento de la avenida de Circunvalación, que es una autopista nacional, totalmente, pero que tiene prácticamente toda su jurisdicción dentro del municipio de Rosario. Hoy es una avenida más de la ciudad. Sí, no tenemos ningún problema en asumirlo. Ahora, son casi 30 kilómetros, implicaría duplicar los metros cuadrados que hoy ya tenemos de mantenimiento de espacio verde, y avenidas, y canteros, y plazas, y parques, a cargo del municipio. Tienen que ir acompañados los recursos, es lo que estamos discutiendo hace ya un par de meses. Lo mismo podría decir Enrico si estuviera él sentado acá, sobre el mantenimiento de otras rutas nacionales, con el riesgo que implica. Con Circunvalación tenemos la ventaja de que la obra es relativamente nueva, por lo tanto la cinta asfáltica tiene hoy un buen estado de conservación en general. Va a tener problemas indefectiblemente porque tiene más de 100.000 vehículos por día que la transitan, con lo cual eso genera complicaciones. Entonces, mientras se sale de un esquema público casi en su totalidad, con algunas zonas con peajes y concesiones, y vamos hacia otro esquema que todavía no está del todo claro, hay que hacerse cargo del mantenimiento de esos espacios y hay que hacer obra. Nosotros la verdad es que salvo contadas proyectos, estamos teniendo sí el acompañamiento nacional en la obra de Tablada, la urbanización del barrio Tablada, una parte de la urbanización, lo que faltaba, es inédito. Pero eso digamos, es deuda. Eso fue un compromiso en la gestión anterior, pero que se refrendó y arrancó. Estaba en cero porque no se había ejecutado nada y arrancó. Y mucho tuvo que ver la ministra de Seguridad en esto, porque dijo es un barrio focalizado, estamos nosotros ahí con una presencia importante de fuerzas federales, estamos a cargo de la seguridad en esa zona. Completar esa urbanización, que una parte se hizo por provincia, otra parte por el municipio, es una función, y eso es por el famoso FISU, digamos, ¿no? El Fondo de Integración Sociourbana. Hoy es lo único, sumado a algunos compromisos que quedaron en esa firma del mes de julio con la provincia. Por ejemplo, la provincia tomó la obra de la cascada del Saladillo, el puente. Nación asumió lo del monumento, acueductos y demás, y no avanzó prácticamente nada. Y la verdad que eso, más los créditos internacionales a través de organismos nacionales que tenemos acá, es lo que hoy no se ha retomado. Después sí, el plan de obra municipal y provincial es muy agresivo. Seguramente el conjunto está en el proyecto de presupuesto para el 2025. Si vos sumás las dos, la ciudad hacía mucho tiempo no tenía ese shock de inversión en obra pública provincial municipal. Indefectiblemente, Nación va a tener que definir las nuevas reglas de juego. Porque además hay distritos donde algo de obra pública se empezó a hacer. Y hay otros distritos como el nuestro donde eso sigue relegándose. Pero digo, ¿ustedes todavía imaginan que el gobierno pueda llegar a cambiar esta idea de decir algo de dinero a la obra pública? Insisto, en 11 meses, 0 pesos. Yo no espero nada en términos de obra pública nueva. Sí espero que habiliten el financiamiento internacional. Porque, a ver, ¿cuál es una de las tantas ventajas que te da tener una inflación controlada? Que es un mérito que tiene este gobierno nacional, una inflación a la baja y incluso hasta con $1 planchado. La posibilidad de tener financiamiento a nivel internacional en dólares a un plazo mucho más, un financiamiento mucho más razonable, más con tasas más bajas y a mayor plazo del que teníamos. Nosotros veníamos incluso con aportes propios, es decir, con dinero nuestro. Íbamos al mercado de capitales con los bonos de obra pública, con las letras de tesoro, a no más de 36 meses, 48 en el mejor de los sí, digo bien. Creo que grandes obras de infraestructura, y esta ciudad es un ejemplo, esta ciudad ha ejecutado bien créditos de plazo muy largo. Se hizo el ECA, se hicieron los accesos a la ciudad, algunos distritos, la ciudad pudo cambiar su ecuación
sin tener que recurrir al ingreso corriente, digamos, Sí, a la sí, tasa o a lo que viene del presupuesto ordinario para invertir en obra pública de esa escala, de esa magnitud. Bueno, espero que al menos eso el Ministerio de Economía lo habilite. Y además, cumplir con esos compromisos que están firmados. Monumento, en este caso la circunvalación, alguna obra de infraestructura vinculadas a acueductos para poder terminar de resolver nuestro histórico problema de agua, de presión de agua en alguna zona de la ciudad. Eso sí confío. No esperamos, porque además tampoco esta ciudad fue la gran beneficiaria, por ejemplo, de obras de pavimento, cloaca, No, alumbrado. pero eso no fue Eso nunca. es nuestro. Eso no fue y lo nunca. asumimos. En otras ciudades, con urbanos sobre todo, hubo aporte directo en eso. Nosotros asumimos todo lo demás, pero al menos lo que realmente está dentro del orden federal debiera asumirlo. Hablamos de obra pública y lo hablábamos antes de que empezara la nota. Van a modificar el tema del arreglo de veredas. Digo, hoy lo paga mitad y mitad con el vecino, en algunos casos, en otros casos paga la obra el vecino. ¿Cómo va a ser ahora? Vamos a presentarlo, además estamos afinando un plan de veredas que incluye. Nosotros mandamos al Consejo, multiplicamos por 5 el presupuesto destinado a veredas. O sea, el año que viene va a ser, digo ya, un mes. Sí, obvio. La prioridad. Incluso a partir ya de diciembre vamos a empezar a otorgar prioridad a esto. Pero nosotros tenemos 2 o 3 situaciones. En primer lugar, el Consejo modificamos la ordenanza vereda, con lo cual podemos hacer el hormigón, que en su momento, o el cemento llaneado, digamos, como en su momento se discutió en el Consejo, no se aprobaba. En el macrocentro, en el área central, tenemos lo que llamamos mucho bacheo en vereda, es decir, veredas rotas en un frente, digamos, no en una parte, sí. No en todo el corredor. Y la verdad que necesitamos ahí una inyección fuerte. Lo que estamos haciendo con el sistema tradicional es relativamente lento y bastante poco, y no tiene un cambio. Parche, digamos. Y necesitamos sí tener un vínculo y sanear, digamos, la relación y el compromiso de las empresas que trabajan en la vía pública, particularmente en vereda, las empresas de servicio, donde tenemos algunas dificultades y todavía algunos trabajos que prevén o que tienen, digamos, como condición la reparación de la vereda una vez concluido, claro, y que o no se termina o se hace mal, a cargo de algún contratista siempre, porque aparece un tercer actor y eso genera una complicación. Entonces, lo que queremos es, sin correr, sin sacar del medio la responsabilidad que tiene el frentista frente a la vereda. El mantenimiento, claro, de la vereda corre por cuenta del frentista, más allá de que sea espacio público. No queremos trasladar la responsabilidad, obviamente haremos las notificaciones correspondientes, en algunos casos a empresas constructoras, grandes contribuyentes, si es necesario la intimación, lo vamos a hacer, pero sí queremos tener un mecanismo mucho más fluido donde podamos hacer la vereda y obviamente costearla en cuotas, digamos, con un financiamiento cómodo al frentista. Vamos a trabajar, estamos trabajando en una reformulación de esto, para que ese shock de inversión que vamos a llevar adelante el año que viene tenga posibilidades también de generar una especie de fondo rotatorio que pueda, claro, cubrir la totalidad de la ciudad. Pero, ¿y cómo, digamos, el vecino avisará que tiene la vereda rota? Nosotros tenemos relevado área central y también tenemos, obviamente, por reclamos vecinales, un mapa bastante completo. Por supuesto que el vecino puede y nos gustaría que se involucre en, claro, esta cuestión. Hay mucha gente que dice, yo vecinos quiero... y vecinales. ¿Cuál es el gran problema del sistema de esfuerzo compartido clásico que tenemos hoy? Mandar una cuadrilla para reparar 10 metros, 8 metros lineales de vereda, 8, 60 y pico, digamos, suponiendo que toda la vereda del frente de una casa está dañada, está rota, tiene un costo operativo, logístico, donde llegás y a lo mejor en el mejor de los casos en un día pudiste completar solo un frente en la inmensidad de la ciudad. Rinde cuando haces corredores, cuando vos podés, pero tampoco tiene sentido romper para todo para volver a arreglar. Entonces, claro, lo que vamos a hacer es, sí, un sistema de ese tipo, pero queremos ir con mucha más frentes de obra en toda la ciudad, en todos los distritos, priorizando obviamente aquellos vecinos que acepten, digamos, digamos, comprometerse, aunque sea en cuota, aunque sea de una manera, digamos, sin hogar financieramente a nadie, totalmente, pero que nos permita dar un cambio en
en relativamente poco tiempo. Aspiramos a que el año que viene nosotros podamos tener en la primera parte del año ya un cambio importante en la circulación de la vereda en la ciudad, porque claramente hoy nos aparece como un tema clave. El otro tema muy importante vinculado a esto tiene que ver, va de la mano, con las raíces de los árboles y algunas especies que son especialmente dañinas. Porque ahí, digo, hablamos de las empresas de servicio que rompen vereda, pero cada vez que llueve los árboles rompen la vereda. Sí. ¿Hay pensado estudios de fitosanitarios, digo, avanzar sobre el mejoramiento del arbolado? Hay algunas especies que se plantaron en determinadas décadas, 60, 70, y está recontra demostrado que no van, pero que hoy es costosísimo y no tiene ningún sentido, además, con el otro gran problema que tenemos de cambio climático, de cambiar. Esta es una zona, por ejemplo, que tiene mucho plátano, son especialmente dañinos en todos los sentidos. Sí es cierto que mejorando, ampliando las cazuelas y es posible mejorar la vereda, obviamente, ¿no? Porque, totalmente. Y encauzar, digamos, para que esas raíces crezcan de una manera un poco más prolija y ordenada. De todas maneras, sí. En el caso de veredas y en algunos parques, como el Parque Independencia, vamos a hacer este trabajo para que en el Parque Independencia tenemos senderos donde mucha gente lo usa para correr o para circular con cochecitos, incluso silla de ruedas, gente con alguna dificultad para moverse, que no puede hacerlo por la vereda. Entonces, bueno, lo del parque se va a inscribir dentro de las obras hacia los Juegos Sudamericanos del 2026 de ODESUR, pero también es otro lugar que queremos abordar. En el medio hay otros parques públicos que tienen por ahí menos problemas que el Parque Independencia por el tipo de arbolado que tiene. Tema vereda y otro tema también que la gente, vos vas circulando, haciendo notas en la calle, etcétera, el tema de los baches. Sí. Baches en calle. También el año pasado, me acuerdo, en el verano se avanzó, sobre todo en calle Maipú, en algunas arterias que como se circula menos en el verano, se trabaja. ¿Va a pasar lo mismo? Nosotros, eso fue lo que priorizamos desde el inicio de esta gestión y no lo vamos a aflojar. La verdad que la ciudad paga de alguna manera 2, 3 años prácticamente, sumado también el año de pandemia, donde no se hicieron trabajos de bacheo. Entonces es como cubrir ese tiempo perdido y a su vez el propio mantenimiento que tiene la red vial de la ciudad, incluso ahora ya con una temporada con más lluvia, la lluvia obviamente el principal enemigo, pero además con otra cuestión que a nosotros nos genera expectativa de un mediano plazo tener más resuelto el tema. El 90% de los baches y pozos se dan por hundimiento por la red de agua y desagües que tiene la ciudad, que es muy vieja, más de 100 años en muchos casos. La empresa Agua Santafesina anunció ahora en Lourdes y Pichincha, acá, la intervención del recambio por un sistema, una tecnología más moderna que no implica romper toda la calle. Luego va a ir por el resto de la ciudad, con lo cual es una inversión millonaria en dólares, que va a llevar al menos este periodo de gestión provincial y probablemente algunos años más, pero ya hay un horizonte para resolver eso, que es la principal causa de rotura y hundimiento. Mirá, vos hablás de calle Maipú. Bueno, calle Maipú ahora tiene una intervención parcial EP, que también en algunos casos, mucho menos que agua, tiene tendido bajo calle, además de vereda. En general, EP tiende más a afectar veredas y agua la calle. Pero te pongo un ejemplo de una calle del centro, San Lorenzo. Se hizo hace 2 años, 3 años. Y vos circulás por San Lorenzo y todo el tiempo aparece un hundimiento nuevo. O calle La Prida, que se hizo hace muy poquito. Todo el tiempo tiene un hundimiento nuevo, que no es la propia carpeta, el desgaste que tiene, sino los caños viejos que tienen muchas filtraciones, que además en el caso de agua les dificulta las inversiones digamos, y hace ineficiente la inversión en la nueva planta, la nueva red hidráulica que ellos están. Entonces, es como ahora sí, obviamente las reparaciones hay que seguir haciéndolas, porque mientras hay un bache, pero hay otra perspectiva, porque es por primera vez en la historia. Yo recuerdo muchas veces se presupuestó y no se hizo porque había que romper prácticamente todas las calles, sobre todo del macrocentro. Cuando digo macrocentro incluyo hasta 27 y un poco más al sur, y capaz un poquito más de Avellaneda,
Ahora hay otro horizonte porque va a haber, bueno, con un sistema bastante novedoso, se está usando en muchas ciudades del mundo un recambio de las cañerías sobre todo de desagüe pluvial y de agua potable que tiene la ciudad, que ya están absolutamente obsoletas, más de 100 años. Seguimos hablando de los servicios. En la semana estuvo el secretario de Medio Ambiente y Espacio Público, Luciano Marelli, hablando de la disposición final de residuos, ¿no? Esta manera de modificar la disposición final. Pero se sigue prorrogando el pliego de la basura, está prorrogado. ¿Se tendrá un final esto? Sí, yo creo que va a ser en el transcurso de esta gestión. Mirá, yo quiero aclarar esto. Todo lo que es higiene, recolección y limpieza, digamos, en general, ¿no? Es decir, la carga por contenedores, más el barrido y demás, sumado a la disposición final, o sea, el relleno sanitario, que hoy tenemos uno, Ricardones, todo ese sistema es el principal costo mensual que afronta el municipio, todos los vecinos de Rosario. El principal servicio más caro de cualquier ciudad, ¿no? Pero bueno, una ciudad como esta, de más de 1 millón de habitantes, principalmente. Muy atado al valor del combustible, muy atado, bueno, por supuesto a la paritaria y también al dólar en función de las variaciones que tuvo en el último tiempo. Ahora más quieto, más a la baja, por el valor de los camiones. ¿Cuál era la gran dificultad? Son contratos muy largos y muy caros. Nosotros tuvimos hasta ahora, que empieza a por lo menos a ser un poco más previsible algunos indicadores de costos, realmente estábamos digamos, planificando en una situación muy de mucha complejidad y de falta de perspectiva sobre eso. De hecho, venimos de una inflación acumulada de más del 200%. Entonces, era una irresponsabilidad total plantear un nuevo contrato que realmente no teníamos siquiera una certeza de cuánto efectivamente íbamos a tener que afrontar. No queremos caer en eso, porque además es algo que, digamos, no afecta solo a esta gestión, sino que iba a afectar a futuras gestiones. Son contratos muy largos. Y además queremos asegurarnos que haya competencia para atender. La competencia lo único que asegura es que esos contratos vayan a la baja, más allá de que hay un sector que es una empresa municipal. Por lo tanto, lo que sí tenemos es una prórroga aprobada por el Consejo hasta tanto se establezca y se adjudique el nuevo pliego. Nosotros, lo dijo nuestro secretario de Ambiente en esta semana, mandamos ahora el pliego de disposición final, con valores nuevos y demás. De hecho, mandamos también mantenimiento alumbrado. Vamos a mandar todos los pliegos que tengan que ver con el mantenimiento urbano de la ciudad. Y además, queremos volver a enviar ordenanza basura cero, que el Consejo no trató en su momento, porque es medio el pilar mediante el cual se construye todo el sistema. Entonces, queremos mandar basura cero y sobre esa aprobación el pliego de higiene para la ciudad. De todas maneras, lo que más le preocupa a la gente, que es que las empresas, aún en esta situación de prórroga, tengan que invertir, hemos acordado planes de inversión con las dos empresas privadas. Se empiezan a ver los primeros contenedores en la zona oeste, en la zona sur, zona norte, y la empresa municipal, Sumar, que tiene área central. A partir de principio del año que viene vamos a tener 1000 contenedores, que es lo que adjudicamos, más 10 camiones de recolección nuevos, que también obviamente se ven luego en la eficiencia del sistema. Así que no vamos a perder efectividad. Esto también lo queremos hacer con una campaña muy agresiva en el buen sentido, sí, lo digo, sí. Fuerte, de compromiso también del vecino para el mantenimiento para sacar la basura en horario, para... Bueno, en Capital tuvieron que definir de 7 de la tarde a 9 se saca la basura en el contenedor porque la gente la sacaba a cualquier hora. La idea va a ser esa. Es igual, sí. Por supuesto también que esto lo queremos hacer ya teniendo los nuevos contenedores. Nosotros tenemos, sobre todo en algunos sectores de la ciudad, pero se va extendiendo, contenedores que ya han cumplido su ciclo y su vida útil. Con esa reposición, porque obviamente yo puedo exigir como municipio al vecino que saque la basura en horario, pero si el contenedor tiene alguna filtración, está fisurado,
le falta la tapa, entiendo que hay una responsabilidad también de quien presta el servicio. Ya con esas entregas que se van a dar en los próximos meses, vamos a acompañarlo de, como te decía, de una campaña para sacar en horario, también con la colaboración de quienes hacen recolección informal. Tenemos muchos recuperadores urbanos, lamentablemente gente que se ha volcado en el último tiempo Totalmente. a revolver basura para lograr un sustento y en algunos casos hasta alimento. Sí, Entonces, sí. con esa complejidad queremos asumir, sí, el tema de la limpieza en ese plano, digamos, con mucha inversión, con renovación del equipamiento y también con un compromiso del ciudadano para sacar en horario y evitar esa situación, sobre todo en el entorno de los contenedores, que no rebalsan, que en ningún caso están colmados, que muchas veces tiene que ver con gente que está trabajando o buscando en la basura algún sustento para su familia y su ingreso familiar. ¿Qué pasó? Siguiendo hablando del tema basura, ¿por qué nunca salió Basura Cero? ¿Cuál fue el mayor problema, la discusión? Nosotros nunca tuvimos un funcionamiento a pleno de nuestra planta de recuperación, de tratamiento, que tiene un aporte muy importante en el número final de toneladas que evitamos vayan a relleno a Ricardone. Y desde, vos recordás que tuvimos pandemia, tuvimos la puesta a punto de la planta y después se incendió. En plena pandemia, un verano, en la sequía, se incendió, un incendio de pastizales que afectó a la planta y la verdad que llevó un año y pico. Hoy está nuevamente funcionando casi a pleno. Y estamos avanzando bastante rápido a través del ente de coordinación metropolitana con el GIRSU para también empezar a hacer nuestra primera experiencia con... el GIRSU es la planta de tratamiento que está en Villa Gobernador Galvez, sobre la autopista de Buenos Aires. Se ve a mano derecha cuando salimos hacia el sur la planta, que es una planta similar a la que tenemos en Bellavista. Con esas dos instalaciones ya funcionando, una a pleno, la otra en un modo más de prueba, también estamos en condiciones de incluso exigir en términos de separación algunas cosas que hoy nos están exigiendo por dificultad operativa de tratamiento, porque no tiene ningún sentido que la gente se pare en origen y que yo después en el sistema termine nuevamente mezclando. Tenemos que ser consecuentes con todo el circuito y recuperar más material. Ahí me hiciste acordar a un amigo que una vez me dijo, yo separo la basura y la separo y la tiro en el contenedor que corresponde. Pero después me quedé mirando, pasó el camión y levantó y tiró todo en el mismo lugar. Eso no es más así. Eso no es más así. Hoy lo que se separa. Y los barrios verdes, que son barrios que sí trabajan con separación y con muy buen resultado históricamente, pero que no ha crecido en el volumen, hoy tiene su propio tratamiento. Y tenemos gente que se ha entrenado, y muchos de ellos venían de la recuperación, del cirujeo, digamos. En la planta, en Bellavista, bueno, es digna de conocer, hoy tiene un funcionamiento como debía ser originalmente, insisto, tuvimos dos dificultades muy grandes ahí, la última muy costosa además, porque hubo que reponer, con la dificultad para obtener repuesto y demás. Recuerdo que se habían quemado algunas maquinarias que habían sido, que no se ven no habían empezado a funcionar. Se había quemado antes de estar funcionando pleno. Bueno, hoy esa planta está funcionando a plenitud y nos permite a nosotros bajar entre un 10, un 12 y por supuesto ir escalando por ciento de volumen de toneladas que enterramos en Ricardone. Venimos bajando la curva. Ahora viene el momento de ser más contundente, más agresivo en esa baja de toneladas finales que van a disposición final. Por esa razón, digo, hoy quien separa, quien lleva a la isla de separación, puede quedarse tranquilo de que tiene el tratamiento que debe tener. Pero sí es cierto que eso en algún momento estuvo interrumpido. Vos lo decías, ¿no? Uno que anda dando vuelta por Rosario y ve, se nota más gente juntando en la basura. ¿Cómo está hoy la situación social? En Rosario, recuerdo días pasados, el propio secretario de lo que era la vieja Secretaría de Desarrollo Social, hoy cambiaron... Desarrollo Humano. Sí. Hablaba de se habían hecho una encuesta donde había 800 personas más y en su mayoría trabajadores de la UOCRA que quedaron sin las changas y tuvieron que salir a cirugiar. Digo, ¿hoy cómo está? Mirá, la situación se estabilizó en ese nivel.
no hay una baja, la verdad que tampoco tenemos una recuperación de actividad que nos haga ser extremadamente optimistas. Por lo pronto, sí nos preparamos incluso para un final de año, que es una época del año que muchas veces ha tenido a nivel social su movilización cuando la situación económica no acompaña. Uh-huh. Yo creo que lo enfocás bien. Hay actividades que muchas veces decimos son la mejor política social, ¿no? Tener niveles de construcción altos generalmente contribuye a que mucha gente tenga su ingreso semanal al menos y no tener que recurrir a esto. Hoy vemos familias, durante todo el año vimos familias que se incorporaron a la actividad de la recuperación de residuos y que no viven de eso, que no están en una cooperativa, que trabaja ordenadamente esto o de una manera un poco más formal. ¿Sabes que también tenemos un sistema estandarizado hasta con un espacio físico que tiene vestuario, espacio de almacenamiento y demás? Hoy vemos mucha gente que sale para ver qué puede conseguir para poder comer. Familia, mamás con chicos muchas veces. El número es el que dijiste, nos implica y nos llevó a abrir más bocas, a asistir con demanda, con alimentos a más familias en los contenedores y también a tener todo el año abierto espacio, lo que llamamos los refugios. Uh-huh. Antes los refugios eran solamente en invierno para la gente que estaba en la calle, que vivía en la calle, y luego cerraban. Ahora están funcionando todo el año porque mucha gente requiere, ahí también se combina con otra problemática que es el consumo de algunas sustancias, por consumo problemático. Todo el año en ese trabajo de asistencia social. Esperamos que la situación, no esperamos una curva de rebote muy fuerte de actividad, pero sí que sea al menos una pendiente suave y que nos tenga el año que viene. Esta es una ciudad, en ese sentido, probablemente más vulnerable que otras, porque bueno, no es una ciudad que tenga demasiado empleo público, digamos, en Rosario no somos las crisis económicas pegan fuerte. También la recuperación se da más fuerte que en otros distritos, en otras ciudades, en otros aglomerados. Bueno, esperamos que el año que viene, sobre todo a partir de la construcción. Hubo en los últimos meses algún indicio leve todavía. Esperemos que esto se consolide durante los primeros meses del 2025. Uno de los temas que sigue dando que hablar en la ciudad, producto después de la pandemia, cayó la cantidad de gente que se subía a colectivo, obviamente por la pandemia, insisto. ¿Eso se fue recuperando? ¿Hoy cómo están los niveles en el transporte urbano? Sí, se fue recuperando. Se fue recuperando. La verdad es que, bueno, todos saben ya que Nación se retiró completamente del fondo compensador, subsidio. Hoy el sistema se nutre de la tarifa, lo que paga el usuario del sistema de transporte, lo que aporta a la ciudad, que es un montón, porque nosotros aportamos para el sostenimiento de una empresa propia, para el fondo compensador de transporte, que está creado por ordenanza, no muchas ciudades lo tienen, y a su vez un aporte provincial, más los ingresos sí que vienen, una parte de Nación por vía SUBE y otra parte de la provincia, por ejemplo, boleto educativo gratuito, más las franquicias, ¿no? Lo que decimos las franquicias. Eso compone el sistema. Lo que estamos proponiéndole ahora también al Gobierno Nacional, además de recuperar el fondo compensador, es ampliar los beneficiarios de la SUBE, los atributos sociales de la SUBE. Supongamos que nosotros, a trabajadores de determinada escala de ingresos o algunos monotributistas de las categorías más bajas, los incluyéramos en los beneficios de la SUBE, permitiría que la tarifa alcance para la minoría de los usuarios, porque hoy el 60% tiene algún beneficio, o paga cero o paga menos de la mitad de la tarifa. Permitiría ir a una tarifa plena, como debiera ser en un sistema normal, y dejar de tener que trabajar siempre por debajo de los costos, y sí facilitarle para que el impacto de la mayor tarifa no pegue en el usuario más frecuente y de menores recursos, digamos, que realmente le cuesta más pagar. Ese esquema se empieza a dar porque lo vemos en la cantidad de usuarios, digamos, la cantidad de usuarios que hoy tiene, no solo que no se ha perdido, se ha estabilizado y ha tendido a recuperarse. No estamos muy lejos. De hecho, nos está permitiendo también hacer inversiones, esta nueva situación, inversiones, nosotros el año pasado no logramos que haya oferente, porque no había precio de colectivos nuevos, 0 kilómetros. No había, a fin del año pasado, noviembre, diciembre. Pudimos comprar al principio del año pasado, después se cortó. Claro. Ahora sí, y con financiamiento. Nosotros ahora adjudicamos a 2 empresas, porque ninguna podía
abastecer la totalidad, son 60 coches. Pero además le pedimos, bueno, ofrezcan, las propias terminales lo están haciendo también con autos particulares. Exactamente. Financiamiento propio o financiamiento a través del sistema bancario. Y así fue. Así que durante el primer trimestre del año que viene van a empezar a llegar escalonadamente estos nuevos coches y nos va a permitir mejorar frecuencia y entrar en un sistema mucho más virtuoso. Mejorar frecuencia. Digamos, muchas veces nos reclama mucho más calidad en el servicio, estado de las unidades y frecuencia que la tarifa en sí. Exactamente. Sí, si vos haces una encuesta, o en la mayoría de las encuestas aparece eso. Y ir acompañando, porque obviamente es un servicio que tiene costo, digamos, y lo que no se cubre por tarifa, lo que no se cubre por aporte de otro nivel, hay que sacarlo de otro lado, digamos. Se lo sacaste al bacheo, se lo sacás a alguna prestación de otro tipo, alguna prestación social, que la ciudad siga haciendo. Entonces, estamos todavía lejos de encontrar ese equilibrio, pero un poco más cerca, bastante más cerca. Ojalá, si Nación entendiera esto, resolvería el problema en las grandes ciudades del interior principalmente y sacaría encima un problema que lleva mucho tiempo, no solamente de este gobierno. Esto viene de arrastre. Este gobierno probablemente lo haya profundizado de una manera drástica, como hizo en otros temas también, cuando cortó el fondo compensador y lo mantuvo más reducido, pero lo mantuvo en capital y área metropolitana de Buenos Aires. Algunos concejales de la oposición hablan de que provincia en realidad pone poco en el fondo compensador. Bueno, a ver, antes no ponía nada, después a partir del gobierno de Miguel Lifchit puso un poco más, luego ahora está poniendo mucho otra vez a nivel al sistema de franquicia. Otra cosa que vamos a encarar con la provincia, y yo creo que es una solución de saltar por arriba de los problemas, es integrar mejor el sistema metropolitano con el sistema interurbano con el sistema urbano. Porque la provincia pone ahí también. Claro. Entonces, y ahí la ciudad, una ciudad como esta, un área metropolitana como esta, lo demanda. Es otro de los temas que se van a trabajar. El viernes hay asamblea del ente de coordinación metropolitana para tener basura y transporte, son las dos prioridades ahí. Entonces, el tema, más que cuánto pone uno y cuánto pone otro, que hoy está arriba de la mesa, es ponerlo mejor, digamos, hacer más eficientes los sistemas, más integrados. Córdoba hizo algunos avances en ese sentido y yo creo que acá tenemos que ir en un camino similar, sobre todo en el área metropolitana de Rosario. Bueno, pero Córdoba toda la vida fue un sistema metropolitano. Sí, la provincia tiene una participación muy fuerte ahí y de más larga data. Acá es más nueva la participación provincial, todavía no tenemos tanto. Pero bueno, estamos ahora sí yendo a ese camino. Yo confío, a ver, los sistemas de transporte llevan su tiempo para consagrarse, además nosotros nos gustaría también que sea más multimodal, que podamos, por ejemplo, tener un tren metropolitano. Claro. Que no es una aspiración alocada, de hecho, mientras funcionó bien. De todas maneras, en términos de transporte público, la posibilidad de integrarnos con provincia, yo creo nos va a dar resultados. De todas maneras, eso no significa aflojarle al reclamo nacional. No porque sí, sino porque corresponde y nuevamente el impuesto nacional se sigue cobrando. Claro. Solo que ahora no se reparte. Entonces, ahí hay una injusticia consagrada contra el interior del país. Te corro y te llevo a tu vieja secretaría de la vieja producción. Si algo se hizo bien, y siempre digo lo mismo, o trato de recordarlo, el socialismo cuando fue gobierno no le dio mucha importancia a la Secretaría de Producción. Es más, siempre la delegó en otras personas. Pero cuando asumió Pablo, sí, tuviste vos, se le dio importancia. Hoy, sobre todo, ampliar el espectro para que se instalen empresas. Sí. En la región. ¿Cómo está eso hoy? Mira, nosotros hicimos un cambio grande en el inicio de la gestión anterior, que fue la ordenanza de suelo industrial e inversiones. Generamos un esquema de promoción, zonas promovidas, empezó a dar resultados. Este fue un año donde no se agregaron tantos nuevos proyectos. Ahora va a haber algunas novedades, empieza la cosa a moverse de a poquito. Tuvimos un impasse, pero producto también de la situación de la economía nacional, no necesariamente con los aspectos nuestros. Pero otro cambio que hicimos en este tiempo fue ir, sobre todo, con la digitalización de habilitaciones, de burocratización. Ahora mandamos al Consejo un paquete también de ordenanza para eliminar algunos requisitos que tiene la habilitación, que la hace muy engorrosa. Extender el plazo de 5 a 10 años de duración de la habilitación para no cargarle tanto costos a la industria. Y eso nos generó más de 100 inversiones. Algunas ya han concluido, otras están próximas a concluir. El jueves vamos a estar visitando también un emprendimiento que se está dando en la zona de Uriburu antes de llegar a la circunvalación, frente a la ex Patito en la aceitera Santa Clara.
todas inversiones pymes, que además mejoran porque todos tienen a cargo hacerse cargo de un pavimento, de la iluminación. Totalmente. La semana pasada mejorar los servicios en la zona. Mirá, la semana pasada tuvimos, el intendente y yo, fuimos a la inauguración de una concesionaria, la más grande de Volkswagen en el interior, o en la Argentina creo que es, pero bueno, en la zona de Wilde y la colectora autopista Córdoba. Era nada eso. Nosotros subimos en la gestión anterior, pasa a veces, y podríamos ir un poco más rápido, pero si levantás la vista desde ahí, hay una planta muy importante que fue pionera. Está esta instalación de una concesionaria Volkswagen muy importante, muy grande. Y de la otra mano hay dos emprendimientos grandes, uno que está en obra, otra concesionaria de equipos viales y máquinas viales, que yo creo que para el año que viene va a estar terminada, para la primera mitad del año que viene, porque hoy cada vez se levantan más rápido las naves industriales, se construye mucho en seco. Y el parque industrial, pegado al de Funes, del lado de Rosario, más grande de la historia de Rosario, más de 1 millón de hectáreas. Entonces, todo el ingreso a autopista, mirá, y ahí te lo ligo con lo que hablábamos antes. Vos recordás también que había adjudicado y firmado contrato la obra de puesta en valor del nudo de Wilde, de Autopista Córdoba, que era la iluminación, todo el alumbrado, terminar el rulo de la mano que vuelve a Rosario, completar las colectoras. Es otra de las obras públicas que tenía un plazo, una obra de 4 meses, 6 meses, no mucho más, una inversión relativamente... Bueno, quedó abandonada porque no inició, no sé si se dio de baja el contrato, pero en definitiva no se inició nunca. Estaba hecho hasta el acopio de los materiales porque la empresa que la había ganado era una empresa Rosario. Es lo único que le faltaría a ese sector para convertirse en un acceso como la ciudad de Rosario merece. Los accesos por autopista Rosario no pueden ser baldíos o asentamientos o hornos de ladrillo. Tienen que tener... Si no lo hace Nación, ¿quién lo hace? Y bueno... empezamos a conversar con obras públicas de provincia para asumir eso, o bueno, ver algún mecanismo, porque tampoco nos gusta esto de quedarnos solamente enojándonos y reclamando. Lo mismo que te decía con circunvalación, bueno, trasladame algo de esos recursos que tenés y nos hacemos cargo nosotros, probablemente lo hagamos más rápido. Porque la única manera de fomentar el trabajo, de fomentar la mano de obra, es que la inversión en las empresas funcione, pero tenés que brindar servicios. Sí, por supuesto. Esa zona tiene, por inversiones nuestras, o incluso algunas inversiones privadas, tiene colectora. Ahora va a tener alumbrado porque vamos a llevar la iluminación de las colectoras. A cargo de los desarrolladores, por ejemplo, del parque industrial que va sobre la mano sur de la autopista, va a tener los accesos, de las calles que rodean acceso, que también son de uso público, o sea, los vamos a disfrutar todos los que en algún momento tengamos que circular por allá. Incluso va a descomprimir también el tránsito a Funes y Roldán, hacia el oeste, que viene muy recargado. Falta esto nada más, pero la ciudad tendría, y va a tener, porque, y si la cosa evoluciona rápido, más rápido que tarde lo va a tener, un acceso por probablemente el que más flujo tiene hoy, justo junto a Autopista Buenos Aires, con más seguridad, con iluminación como debe ser, con más seguridad en términos viales también, porque hoy cada tanto tenemos algún episodio, sobre todo los fines de semana, que se genera una congestión, o en las horas pico de ingreso y salida. Totalmente. Y esto demuestra que la ciudad requiere muy poco del nivel nacional, o bien que se transfieran algunas, pero aún así no ha dejado de crecer en este tiempo, y yo digo, si la situación macro se estabiliza y se ordena, hay condiciones para lo mismo ocurra, por ejemplo, en el ingreso a Autopista a Buenos Aires. Hablamos un minuto de política. Dale. ¿Cómo es hoy la relación con el Consejo? Ustedes son mayoría en el Consejo, sí, pero ¿cómo es la relación hoy con el Ejecutivo y el Consejo? Es muy fluida. Siempre facilita la mayoría, obviamente, porque hace que, de todas maneras, es un interbloque de 15 muy heterogéneo, con lo cual, en ese marco, tuvimos ahora, por ejemplo, tanto con presupuesto como con ordenanza impositiva, discutiendo también con interbloque, tiene muchos temas de acá a fin de año para sacar, va a haber seguramente extraordinaria, más de 2 sesiones, creo yo, pero también es muy fluido en general, te diría, salvo contadas excepciones que están con una oposición automática y oponerse a todo lo que mandamos, y concretamente es lo que Ciudad Futura y algunos concejales que vienen más de lo que era el kirchnerismo o el neokirchnerismo, pero en general venimos con un trabajo muy fluido. Vos mencionaste
los secretarios de Planeamiento, de Ambiente, de Obras Públicas, todos estos proyectos nuevos que te estoy mencionando, fueron conversados, de Hacienda ahora. Yo mismo estuve hasta hace muy poquito por temas vinculados al monumento, cuidar coche, con el secretario de Seguridad. Yo creo, no sé, tuve 4 años en el Consejo, y vos cubrís mucho el Consejo, cubriste siempre. Yo no recuerdo tantas idas de funcionarios al Consejo, a comisiones, plenario de comisiones, como en este tiempo. La verdad que es muy intensa la actividad, porque obviamente generamos cambios de muchos años que hacía mucho tiempo la ciudad no tenía, y empiezan a dar resultados. La ordenanza de suelo industrial que te mencionaba antes, la de taxi, que empieza ahora a tener las aplicaciones funcionando legalmente y de manera registrada, y una modernización además del sistema de taxi, que es un sistema muy arcaico, que durante el tiempo parecía que era imposible modificar. De habilitaciones, con este tema de la simplificación y la digitalización de los trámites. También estamos mandando algunos proyectos, sin modificar el código urbano, pero algunos proyectos urbanísticos que permitan densificar algunas zonas y desarrollar otras. Por ejemplo, los primeros proyectos para Nuevo Alberdi. Años tuvo trabado, bloqueado el tema del tambo y demás Nuevo Alberdi. Ahora sí, efectivamente, estamos avanzando destrabando eso en la práctica, con inversión genuina, privada, permita que gente realmente viva allá, incluso haciendo obra pública. Queremos avanzar con lo de Puerto Norte. La verdad que estamos en conversaciones con AVE a nivel nacional porque nos interesa avanzar con eso. Es un gran conflicto urbano que tiene la ciudad ahí desde hace mucho tiempo, que no ha permitido resolver la integración de refinería con Puerto Norte, con esa zona de la ciudad que está a medias, digamos, no está completa. La verdad, nocturnidad era la otra gran. El tema del año 90 y pico, una ordenanza de más de 20 años, 25 años discutiéndola, se resolvió y estamos implementándola. Empezamos a ver, como nunca también, tenemos espacios nuevos de entretenimiento que hacía tiempo no se generaban. Recitales todos los fines de semana, no solamente en los espacios nuestros como el anfiteatro o en el hipódromo, la rural, sino ahora también el Bioceres Arena. Se va a sumar el Arena Sport de Newbery. Y esperamos también avanzar con lo de la rural. Queremos mandarlo antes de fin de año también, para que ese lugar tenga un estadio con otras capacidades. Bueno, todo eso fue producto de trabajo con el Consejo, porque todos esos proyectos, los proyectos de seguridad que aprobamos ahora, ampliación de las 2 unidades penitenciarias, que es muy importante para el plan de seguridad, y vemos todos los días problemas en las comisarías con los presos que están ahí hacinados y demás. Ampliación de las 2 unidades penitenciarias, y vamos a ir por las estaciones policiales, y espero yo podamos resolver, ya está aprobada la ordenanza, ahora requiere una ley de la provincia, la demolición de la cárcel acá nomás, Ceballos y Suipacha, y también el conjunto de manzanas. Nosotros también tenemos ahí algunas manzanas que son de propiedad municipal, que seguramente puedan ser reemplazadas con esas instalaciones en otros lugares y poder desarrollar urbanísticamente un sector pegado al Parque Independencia en pleno centro de la ciudad. Yo creo que es, además de ser bueno y tener mucho debate y mucha discusión, porque obviamente esto lo hemos sacado en algunos casos con los votos exclusivamente del interbloque y en otros casos con algunos más, es bueno que el Consejo no se detenga, digamos, no frene proyectos. Nosotros pagamos caro como ciudad proyectos que tardaron años en salir, muchas inversiones. El proyecto de la Tuca, emblemático en pleno centro, que hoy digamos, no se está desarrollando, producto de lo que se dilató en su momento tratamiento en el Consejo, que eso no nos puede volver a pasar como ciudad. Me quedan un montón de temas, pero ya no tengo más tiempo. Obviamente, te iba a decir eso, no va a ser la última vez, te vamos a volver a llamar, pero desde ya muchas gracias por haber venido. No, un gusto, y me comprometo a volver porque a mí también me... Mirá, nos quedaron el tema de Puerto Norte por hablar, el tema de los trapitos, bueno, qué va a pasar con Unidos y la reforma. Vuelvo diciembre, enero, que seguramente algunos de esos temas tendrán algún avance. Muchísimas gracias. Un gustazo. Pasó otra bitácora política con el secretario de Gobierno, Sebastián Chale. Hablamos de todo, nos quedó un montón de temas más. Nos quedó el tema más importante para nosotros, que es el básquet, pero en eso lo vamos a charlar próximamente. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chau.